Buenas tardes para todos. Continuamos Buenas con nuestras cápsulas virtuales. Eh, el día de tardes. hoy, iniciamos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Aló, ¿nos escucha? ¿No? Sí, ¿Ahora sí? bien. ¿Aló, aló? Sí se ¿Ahora sí? escucha, sí se escucha. Pues, ¿Aló? ¿Ahora sí se escucha? Sí, Juli, sí se escucha. Sí se escucha. Listo. Entonces, continuamos con nuestras cápsulas virtuales. El día de hoy vamos a dar unos tips con respecto al esquema de vacunación en Colombia con el PAI versus qué diferencias podemos encontrar con respecto al CDC. El grupo está conformado por Erika Salamanca, Julián Arévalo y quien les habla, Julián Ávila. De una manera sencilla, este es el esquema de vacunación que manejamos actualmente en Colombia. Encontramos básicamente esta tablita que de una manera sencilla y práctica nos da a conocer las vacunas, las dosis y pues lógicamente la enfermedad a la cual va dirigida. Con respecto a la edad, en recién nacidos encontramos dos vacunas que ya todos conocemos, que es la BCG y la hepatitis B. Entonces, BCG va a ser dosis única y la hepatitis B pues va a ser la dosis al nacer. Y básicamente van dirigidas a prevenir infecciones contra la meningitis tuberculosa y la hepatitis B. A los 2 meses encontramos 4 vacunas. La primera, que es la pentavalente, que básicamente se compone de DPT, que es difteria, tétano, tosferina, hemófilos influenza tipo B y hepatitis B. Una segunda que es la del polio, tercera que es la del rotavirus y cuarta que es neumococo. Entonces, a los 2 meses aplicamos estas 4 vacunas y van a ser nuestras primeras dosis. A los 4 meses son las mismas de los 2 meses, es decir, hablamos de pentavalente, polio, rotavirus y neumococo, pero con la salvedad de que va a ser nuestra segunda dosis. ¿Listo? Entonces ya hablamos de 2, 4, ahora hablamos de los 6 meses. A los 6 meses aplicamos 3 vacunas. Tenemos la tercera dosis de la pentavalente y del polio. Y agregamos una nueva que es la de la influenza. Entonces, a los 6 meses se coloca la primera dosis de la influenza y va dirigido básicamente a evitar o prevenir enfermedades respiratorias asociadas al virus de la influenza. ¿Listo? Entonces, hasta el momento vamos recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses. Ahora, a los 7 meses. A los 7 meses solamente colocamos una vacuna, que es la vacuna de la influenza. Ya sería nuestra segunda dosis. Entonces, la primera fue a los 6 meses y la segunda va a ser a los 7 meses. Ahora, al año de vida, es decir, a los 12 meses, básicamente administramos 4 vacunas. La primera, que es la triple viral, hablamos de sarampión, rubiola y paperas, hablamos de varicela, que esas dos serían las primeras dosis. Hagamos la del neumococo como nuestro refuerzo, y una cuarta que es la de la hepatitis A, que sería dosis única. Estas se colocan al año de vida. A los 18 meses, es decir, al año y medio, entraríamos ya a mirar los refuerzos. Uno de ellos que es la DPT, de difteria, tétano, tosferina, y la del polio. Serían nuestros primeros refuerzos. Agregaríamos una tercera, que es la fiebre amarilla. La administramos dosis única, no más.
Con respecto a los 5 años, hablaríamos de refuerzos tanto de DPT, polio, triple viral y varicela. Entonces, DPT, difteria, tétano, tosferina sería nuestro segundo refuerzo, polio sería nuestro segundo refuerzo y triple viral y varicela sería nuestro refuerzo, nuestro primer refuerzo a los 5 años. Ya para niñas mayores de 9 años, incluyen dentro del esquema de vacunación para el virus del papiloma humano. Iniciaríamos, básicamente son 2 dosis. La primera dosis, dependiendo como tal de la fecha elegida, y la segunda dosis ya a los 6 meses de la primera dosis. Todo encaminado a prevenir el cáncer de cuello uterino. ¿Listo? Entonces, hasta el momento, ese es el esquema de vacunación que podemos encontrar en nuestro país. ¿Listo? Ahora, con respecto al CDC, ¿qué podemos hablar? Este es un esquema en el cual el CDC lo actualizó en este año en niños menores de 6 años. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? Desde el nacimiento, ¿de qué nos hablan? De colocar hepatitis B. Y encontramos 2 dosis. Encontramos lo que es al mes y a los 2 meses. Entonces, para hepatitis B, básicamente son 2 dosis de hepatitis B más la dosis del nacimiento. Entonces, la primera dosis se puede colocar del primer al segundo mes y la segunda dosis de los 6 a los 18 meses. El CDC excluye dentro del esquema de vacunación la vacuna contra el BCG. Ahora hablamos de rotavirus. Rotavirus básicamente son 3 dosis, igual a los 2, a los 4 y a los 6. DPT, hablaríamos de 3 dosis y un refuerzo, y 2 refuerzos, perdón. Sería primera dosis a los 2 meses, segunda dosis a los 4 meses y tercera dosis a los 6 meses. Con un refuerzo, primer refuerzo de los 15 a los 18 meses y un segundo refuerzo de los 4 a los 6 meses. A los 4 y a los 6 años, perdón. Ahora, para el virus de la influenza tipo B, son 3 dosis, hablamos 3 dosis y un refuerzo. 4 dosis, perdón. Entonces, primero sería a los 2 meses, el segundo a los 4 meses y el tercero a los 6 meses. Y un cuarto dosis que podría ir del año, es decir, de los 12 meses a los 15 meses. Con respecto al neumococo, entonces vacuna antineumocócica conjugada, aquí nos hablan básicamente de 3 dosis y un refuerzo. La primera dosis sería a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 meses y un refuerzo al año. Con respecto a la vacuna antineumocócica. Ahora que hablamos con respecto al polio, ¿qué nos dicen con respecto al polio? Al polio nos dice que son 3 dosis y un refuerzo. 3 dosis, la primera sería a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 meses y un refuerzo de los 4 a los 6 años. Bueno, ahora con respecto a la influenza, ¿qué nos hablan con respecto a la influenza? ¿Qué nos dice? Dice que se pueden colocar 2 dosis con un intervalo de por lo menos 4 semanas para los niños de 6 meses a los 8 años que reciben por primera vez la vacuna contra la influenza. Y a partir de ahí, pues ya sería anual. Bueno, con respecto a la triple viral, es decir, sarampión, rubéola y paperas, nos hablan que una primera dosis al año, a los 12 meses, y un refuerzo
de los 4 a los 6 años de vida. Y lo mismo pasa con la varicela. ¿Qué nos dicen con la varicela? Se puede colocar al año de vida, ahí hablaban de los 12 a los 15 meses, y un refuerzo de los 4 a los 6 años con respecto a la varicela. ¿Y qué nos dicen con respecto a la hepatitis A? Dice que básicamente se colocan 2 dosis para brindar una protección duradera, donde la primera dosis de la vacuna iría de los 15 a los 23 meses y la segunda a los 6 meses después de la primera dosis. ¿Listo? Entonces ahí ya hay una diferencia importante con respecto al PAI. Bueno, aquí hay otra tabla en la cual nos recomiendan ya el esquema de vacunación después de los 7 años. ¿Qué nos dicen con respecto a la vacuna contra la influenza, con respecto a la gripa? Nos dicen que todas las personas de 6 meses de edad o más deben de ser vacunados contra el virus de la influenza anual. Es decir, importante tener en cuenta esto. Con respecto a la DPT, el refuerzo iría de los 11 a los 12 años, que es lo que nos recomienda. Con respecto a la vacuna del virus del papiloma humano, aquí nos hablan que las dosis pueden iniciar de los 11 a los 12 años, pero dan una ventana de los 9 a los 10 años si presenta alguna exposición o algún factor de riesgo asociado o previamente a inicio temprano pues, de la actividad sexual. Con respecto a la vacuna antineumocócica, un refuerzo recomendado es de los 11 a los 12 años y dan una ventana de los 16 a los 18 años. ¿Listo? Eso con respecto a las recomendaciones que nos dan, que son los colores verdes. Con respecto a los colores naranjados, dice que son indicaciones cuando se quiere como tal poner al día con respecto a los esquemas de vacunación. Es decir, dan una ventana y no una limitación para acceder a los esquemas de vacunación. ¿Listo? Entonces, ese es el esquema de vacunación actual dirigido por CDC. Ahora, ¿qué diferencias encontramos con respecto al PAI y con respecto al CDC? Entonces, una diferencia importante de entrada, el CDC excluye de su esquema la vacuna contra la BCG. ¿Listo? Con respecto a nosotros sí la colocamos y sería nuestra dosis única. Ahí ya encontramos una primer TINS a tener en cuenta. Ahora, con respecto a la hepatitis B, ellos dan 2 dosis de hepatitis B más la dosis del nacimiento. Entonces, una primera dosis que iría del primer al segundo mes y la segunda dosis de 6 a los 18 meses. Con respecto a DPT, son 3 dosis y 2 refuerzos. 3 dosis en donde la primera es a los 2 meses, la segunda a los 4 y la tercera a los 6. Con un primer refuerzo de los 15 a los 18 meses y un segundo refuerzo de los 4 a los 6 años. Ahora, con el virus de la influenza tipo B, son 4 dosis, en donde la primera es a los 2 meses, la segunda a los 4, la tercera a los 6 y la cuarta a los 12 meses. ¿Qué nos dicen con respecto al polio? Son 3 dosis y un refuerzo. La primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses y la tercera dosis a los 6 meses. Con un refuerzo que puede ir de los 4 a los 6 años. ¿Sí? Dan ese intervalo. Con respecto al rotavirus, ¿qué nos dicen con respecto al rotavirus? Son 3 dosis a los 2, a los 4 y a los 6. ¿Listo? A diferencia de nosotros, que en el PAI solamente son 2 dosis, a los 2 y a los 4 meses. ¿Listo?
¿Qué nos hablan del neumococo? Son 3 dosis, ¿sí? Una vacuna antineumocócica conjugada, específicamente Prevnar 13. Son 3 dosis y un refuerzo. Entonces, la primera dosis sería a los 2 meses, la segunda a los 4 meses y la tercera a los 6 meses. Y un refuerzo al año de vida. Ellos excluyen dentro de su esquema de vacunación la vacuna contra la fiebre amarilla. ¿Listo? En comparación con nosotros, que nosotros sí la tenemos como dosis única a los 18 meses. Con respecto a la hepatitis A, ellos recomiendan 2 dosis, ¿listo? Una primera dosis de los 15 a los 23 meses y una segunda dosis a los 6 meses de la primera. En comparación con nosotros, con el PAI, que tenemos una dosis única y la colocamos al año de vida. Y por último, ¿qué nos dicen con respecto a la influenza? Son 2 dosis, ¿sí? 2 dosis en el cual ellos nos dicen la primera dosis de los 6 meses a los 8 años y una segunda dosis con un intervalo de 4 semanas con respecto a la primera. Ellos, con respecto a la influenza, nos hablan de que 2 dosis con un intervalo de por lo menos 4 semanas para los niños de 6 a 8 años que hayan recibido una primera dosis. Eso es como lo principal que ellos subrayan con respecto a eso. Y después de ahí, ya la vacuna anual. ¿Listo? Y eso es todo con respecto a nuestra cápsula virtual, comparando el PAI con respecto al CDC. Julián, muy buena presentación, muy clara. Mensajes importantes para recapitular: BCG, no tenemos BCG. Hepatitis B, recuerden, Colombia tiene una dosis adicional porque la incluimos dentro de la pentavalente a los 4 meses. Ya veremos cuando veamos vacuna de hepatitis B, pero es muy importante, sobre todo si vacunamos un recién nacido de menos de 2.000 gramos, que recuerden que no es inmunogénica. Si solo tuviéramos 3 dosis, tendríamos que poner una dosis adicional, porque el esquema completo se considera con 3 dosis. Colombia no requiere una dosis adicional porque, insisto, pone una dosis de más. 3, rotavirus. Recuerden que es diferente Rotarix versus Rotatec, que explica por qué nosotros 2 versus CDC 3 vacunas, 3 dosis. Una muy importante que mencionó, hemófilos influenza, recuerden 2, 4, 6 y el refuerzo después del año. Colombia no lo tiene, pero acuérdense que veíamos en planes futuros del PAI y se encuentra el de 18 meses, dosis de pentavalente. Nos ahorraríamos ese problema. Papilomavirus, bueno, recomendada en niños. También acuérdense que se menciona desde los 9 años su posibilidad de ponerla, algo similar a lo que pasa en Colombia en términos de su aplicación. DPT es prácticamente lo mismo. En polio hay una variación y son 4 dosis, sino que 6 absolutamente, sino es a partir de los 6. Y el refuerzo se pone entre 4 a 6 años. Lo vamos a ver cuando hablemos de DPT y polio, que si la cuarta dosis se pone más allá de los 4 años, no requiere una quinta dosis, y es la razón por la que se solo solo usa 4 dosis. Fiebre amarilla, recordemos que no la tienen, ellos no usan fiebre amarilla. Neumococo, ya hoy vimos las diferencias. Recuerden que nosotros usamos PCV10, ellos usan PCV13. Y adicionalmente PCV13, nosotros usamos esquema 2+1, ellos usan esquema 3+1. Hepatitis A, otra diferencia importante, recuerden que nosotros usamos el esquema de hepatitis A basado en la experiencia inicial de Argentina, de una sola dosis, en el que inicialmente se planteaban dudas de su duración en el tiempo, no tanto de inmunogenicidad con una dosis, sino de duración en el tiempo. Sin embargo, tenemos estudios de Argentina de más de 10 años de seguimiento con la misma inmunogenicidad, por lo tanto, es una recomendación casi universal, se puede usar 1 o 2 dosis, por eso usamos solo una dosis. Y por último, quiero terminar con influenza, recordando que nosotros aplicamos en menores de 2 años, a los 6 a los 7 meses, en pacientes inmunosuprimidos, ya lo mencionamos en generalidad del PAI, y la idea es que utilizáramos vacuna de influenza realmente en todos los grupos etarios de forma anual.
Algo que quiero mencionar es, no tenemos meningococo. Cuando hablemos de vacunas especiales hablaremos de meningococos. Fíjense el grupo etario en el que ellos la recomiendan, salvo que haya inmunodeficiencia, estamos hablando 10, 11 años, 15, 16 años, básicamente niños o adolescentes, preadolescentes. Recuerden que, o lo mencionaremos, nuestro pico de enfermedad meningocócica es en menores de 5 años, particularmente en menores de 1 año. Así que aunque la incidencia es baja, teniendo en cuenta su letalidad, en caso de indicarse en Colombia, pensaremos en esquemas similares a los que se usan en Brasil, los que se usan en Chile, que comentaremos más adelante. Y para ir dando pistas, están hablando de esquemas en 3, 5 meses, refuerzo a los 12 meses, entre otras cosas. Así que pues nada, muy bien al grupo, felicitaciones, está muy completo. Esta tabla vale oro porque, insisto, es lo que uno quiere saber. ¿Qué diferencia hay de CDC versus PAI? Y pues ahí está todo. Así que muchísimas gracias y bueno, nos veremos mañana.